María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 17 de marzo. San Patricio, apóstol de Irlanda. San Patricio nació alrededor del año 387 en Escocia, en Benhaven, pueblecito que hoy no se encuentra en los mapas. Murió en Irlanda alrededor del año 461. No se conoce con exactitud los datos cronológicos del apóstol de Irlanda. Por lo que el santo dice de sí mismo, se supone que era de origen romano-bretón. Su padre, Calpurnio, era diácono y oficial del ejército romano. Su madre era familia de San Martín de Tours. Su abuelo había sido sacerdote, ya que en aquellos tiempos no se había impuesto aún la ley del celibato sacerdotal en todo Occidente. Se afirma que fue alrededor del año 403, a la edad de 16 años, que cayó prisionero de piratas junto con otros jóvenes para ser vendido como esclavo a un pagano del norte de Irlanda llamado Milcho. Lo sirvió cuidando ovejas. Trató de huir varias veces sin éxito. La divina providencia aprovechó este tiempo de esclavitud, de rudo trabajo y sufrimiento, para espiritualizarlo, preparándolo para el futuro, ya que él mismo dijo que hasta entonces aún no conocía al verdadero Dios, queriendo decir que había vivido indiferente a los consejos y advertencias de la Iglesia. Se cree que en el lugar de su cautiverio fue en las costas de Mayo, al borde del bosque de Falkland o Falkland. De ser así, el monte de Crowchan, Aigle, que fue escenario del famoso ayuno de San Patricio, también fue el lugar donde vivió los tristes años de su juventud. Lo más importante es que para entonces, como él lo dice, oraba de continuo durante las horas del día, y fue así como el amor de Dios y el temor ante su grandeza crecieron más dentro de mí, al tiempo que se afirmaba mi fe y mi espíritu se conmovía y se inquietaba, de suerte que me sentía impulsado a hacer hasta 100 oraciones al día y por la noche otras tantas. Con este fin, permanecía solo en los bosques y en las montañas, y si acaso me quedaba dormido, desde antes de que despuntara el alba, me despertaba para orar, en tiempos de neviscas y de heladas, de niebla y de lluvias. Pero entonces estaba contento, porque lejos de sentir en mí la tibieza que ahora suele embargarme, el espíritu hervía en mi interior. Después de 6 años en tierra de Irlanda y de haber rezado mucho a Dios para que le iluminara sobre su futuro, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Huyendo, caminó más de 300 kilómetros para llegar a la costa. Encontró el barco, pero el capitán se negaba rotundamente a transportarlo. Sus reiteradas peticiones para que lo dejasen viajar gratis fueron siempre rechazadas, hasta que al fin, después de mucho orar con fervor, el capitán accedió a llevarlo hasta Francia. La travesía fue aventurada y peligrosa. Después de 3 días de tormenta en el mar, tocaron tierra en un lugar deshabilitado de la costa. Caminaron 1 mes sin encontrar a nadie, y hasta las provisiones se agotaron. Patricio narra esa aventura diciendo: llegó el día en que el capitán de la nave, angustiado por nuestra situación, me instaba a pedir el auxilio del cielo. ¿Cómo es que nos sucede esto, cristiano? Dijiste que tu Dios era grande y todopoderoso. ¿Por qué entonces no le diriges una plegaria para nosotros que estamos amenazados de morir por hambre? Tal vez no volvamos a ver a un ser humano. A aquellas súplicas yo respondí francamente: poned toda vuestra confianza y volved vuestros corazones al Señor mi Dios, para quien nada es imposible, a fin
de que en este día os envié vuestro alimento en abundancia y también para los siguientes del viaje, hasta que estéis satisfechos, puesto que Él tiene de sobra en todas partes. Fue entonces cuando vimos cruzar por el camino una piara de cerdos. Mis compañeros los persiguieron y mataron a muchos. Ahí nos quedamos 2 noches, y cuando todos estuvieron bien satisfechos y hasta los perros que aún sobrevivían quedaron hartos, reanudamos la caminata. Después de aquella comilona, todos mostraban su agradecimiento a Dios, y yo me convertí en un ser muy honorable a sus ojos. Desde aquel día tuvimos alimento en abundancia. Finalmente llegaron al lugar habitado, y así Patricio quedó a salvo a la edad de 22 o 23 años y volvió a su casa. Con el tiempo, durante las vigilias de Patricio en los campos, se reanudaron las visiones, y a menudo oía las voces de los que moran más allá del bosque Foclud, más allá del mar del oeste, y así gritaban todos al mismo tiempo, como si salieran de una sola boca, estas palabras: clamamos a ti, oh joven lleno de virtudes, para que vengas entre nosotros nuevamente. Enteras gracias deben dársele a Dios, agrega, porque al cabo de algunos años el Señor le concedió aquello por lo que clamaban. No hay ninguna certeza respecto al orden de los acontecimientos que se produjeron desde entonces. Los primeros biógrafos del santo dicen que San Patricio pasó varios años en Francia antes de realizar su trabajo de evangelización en Irlanda. Existen pruebas firmes de que pasó unos 3 años en la isla de Lerins, frente a Cannes, y después se radicó en Auxerre durante 15 años más. También hay sólidas evidencias de que tenía buenas relaciones personales con el obispo de Germán de Auxerre. Durante este tiempo le ordenaron sacerdote. Algunos historiadores sostienen que en esta época hizo un viaje a Roma y que el Papa Celestino I fue quien lo envió a Irlanda con una misión especial, ya que su primer enviado, Paladio, nunca logró cumplir porque a los 12 meses de haber partido murió en el norte de Britania. Para realizar esta misión, encomendada por el pontífice San Germán de Auxerre, consagró obispo a San Patricio. Puesto que dependemos de datos confusos, legendarios y muchas veces contradictorios de sus primeros biógrafos, es materialmente imposible obtener detalles del heroico trabajo en las tierras donde había estado cautivo. La tradición afirma que trabajó en el norte, en la región de Slims, que dicen que fue la misma donde San Patricio cuidaba el ganado y oraba a Dios cuando era joven esclavo. Una anécdota que antiguamente la tenía por auténtica en Irlanda relata que cuando el amo se enteró del regreso de San Patricio, convertido en venerado predicador, se puso tan furioso que prendió fuego a su propia casa, pereciendo en medio de las llamas. Se afirma que, a su arribo a tierras irlandesas, San Patricio permaneció una temporada en Ulster, donde fundó el monasterio de Saúl, y que con la energía que lo caracterizaba se propuso la tarea de conquistar el favor del gran rey, Laugeire, que vivía en su corte en Tara, de la región de Meath. Utilizaba un lenguaje sencillo al evangelizar. Por ejemplo, para explicarles acerca de la Santísima Trinidad, les presentaba la hoja del trébol, diciéndoles que así como esas 3 hojitas formaban una sola verdadera hoja, así las 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, formaban un solo Dios verdadero. Todos los que lo escuchaban con gusto, porque el pueblo lo que deseaba era entender. Sus enemigos opositores fueron los druidas, representantes de los dioses paganos. También sufrió mucho a manos de los herejes pelagianos, que para arruinar su obra
recurrieron inclusive a la calumnia. Para defenderse, San Patricio escribió su confesión. Por fortuna, poseemos una colección bastante nutrida de estos escritos, que nos muestra algo de él mismo, cómo sentía y actuaba. Circulaba entre los paganos un extraño vaticinio, una profecía respecto al santo de Muirchu. Su historiador nos transmite textualmente así: cabeza de azuela, referencia a la forma aplanada de la cabeza torsurada. Vendrá con sus seguidores de sus cabezas chatas. Y su casa, casulla o cazuela, es decir, casa pequeña, tendrá un agujero para que saque su cabeza. Desde su mesa clamará contra la impiedad hacia el oriente de su casa, y todos sus familiares responderán: amén, amén. Los augurios agregaban esto todavía. Por lo tanto, cuando sucedan todas estas cosas, nuestro reino, que es un reinado de idolatría, se derrumbará. En la evangelización, San Patricio puso mucha atención en la conversión de los jefes, aunque parece ser que el mismo rey Lougaire no se convirtió al cristianismo, pero sí varios miembros de su familia. Consiguió el amparo de muchos jefes poderosos, en medio de muchas dificultades y constantes peligros, incluso el riesgo de perder la vida más de 5 veces, en su trato con aquellos bárbaros. Pero se notaba que había una intervención milagrosa de Dios que lo libraba de la muerte todas las veces que los enemigos de la religión trataban de matarlo. En un incidente que ocurrió en misión, su cochero Orán, quizás por algún presentimiento, insistió en reemplazar al santo en el manejo de los caballos que tiraban del coche. Por consiguiente, fue Orán quien recibió el golpe mortal de una lanza que estaba destinada a quitarle la vida a San Patricio. No obstante, los contratiempos, el trabajo de la evangelización de Irlanda siguieron firme. En varios sitios de Irlanda construyó abadías que después llegaron a ser famosas, y alrededor de ellas nacieron las futuras ciudades. En Leitrim, al norte de Tara, derribó al ídolo de Crom Cruach, y fue uno de los lugares donde edificó una de las iglesias cristianas. En la región de Connaught realizó muchas notables. En la población de Tirechan se conservó para la prosperidad la historia de la conversión de Edne y Fedel, hijas del rey Lougaire. También existen las narraciones de las históricas predicaciones de San Patricio en Ulster, en Leicester y en Munster. Por su santidad manifiesta en su carácter su lenguaje sencillo al evangelizar, y por el don de hacer milagros, San Patricio logró muchas victorias sobre sus oponentes paganos y hechiceros. Este triunfo le sirvió para que los pobladores de Irlanda se abrieran a la predicación del cristianismo. De hecho, hacen referencias en los textos de Cenchus More, el antiguo código de las leyes irlandesas, a cierto acuerdo concertado en Tara entre los paganos y el santo y su discípulo San Benigno. Dicen esos libros que Patricio convocó a los hombres de Erin para que se reunieran todos en un sitio a fin de conferenciar con él. Cuando estuvieron reunidos, se les predicó el Evangelio de Cristo para que todos lo escucharan. Y sucedió que, en cuanto los hombres de Erin escucharon el Evangelio y conocieron cómo éste daba frutos en el gran poder de Patricio, demostrando desde su arribo, y al ver al rey Lougaire y a sus druidas, asombrados por las grandes maravillas y los milagros que obraba, todos se inclinaron para mostrar su obediencia a la voluntad de Dios y a San Patricio. Hay muchas fantasías sobre las confrontaciones de San Patricio con los magos druidas, pero también hay relatos que tienen un trasfondo
sin duda histórico. Dicen que un sábado santo, cuando nuestro santo descendió el fuego pascual, se lanzaron con toda su furia a apagarlo, pero por más que trataron no lo lograron. Entonces uno de ellos exclamó: «El fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla». Y se alejaron. La frase del mago se ha cumplido. La religión católica se extendió de tal manera por toda Irlanda, que hoy sigue siendo un país católico, iluminado por la luz de la religión de Cristo, y que a su vez ha dado muchos misioneros a la Iglesia. Solo llegaremos a comprender el hondo sentimiento humano que tenía el santo y el profundo amor a Dios que lo animaba, si estudiamos detenidamente sus escritos contenidos en las Confesiones, la Lórica y la Carta de Coroticus de San Patricio. Conoceremos el secreto de la extraordinaria impresión que causaba a los que lo conocían personalmente. San Patricio era un hombre muy sencillo, con un gran espíritu de humildad. Decía que su trabajo misionero era la simple actuación de un mandamiento divino, y que su aversión contra los pelagianos se debía al absoluto valor teológico que él atribuía a la gracia. Era profundamente afectuoso, por lo que vemos en sus escritos referirse tantas veces al inmenso dolor que le produjo separarse de su familia de sangre y de su casa, a la que le unía un gran cariño. Era muy sensible. Le hacía sufrir mucho que digan que trabajaba en la misión que había emprendido para buscar provecho propio. Por eso insistía tanto en el desinterés que lo animaba a seguir trabajando. De sus confesiones: incontables dones me fueron concedidos con el llanto y con las lágrimas. Contrarié a mis gentes y también, contra mi voluntad, a no pocos de mis mayores, pero como Dios era mi guía, yo no consentí en ceder ante ellos de ninguna manera. No fue por mérito propio, sino porque Dios me había conquistado y reinaba en mí. Fue Él quien se resistió a los ruegos de los que me amaban, de suerte que me aparté de ellos para morar entre los paganos de Irlanda, a fin de predicarles el Evangelio y soportar una cantidad grande de insultos por parte de los incrédulos, que me hacían continuos reproches y que aún desataban persecuciones contra mí, en tanto que yo sacrificaba mi libertad en su provecho. Pero si acaso se me considera digno, estoy pronto a dar hasta mi vida en nombre de Dios, sin vacilaciones y con gozo. Es mi vida la que me propongo pasar aquí hasta que se extinga, si el Señor me concede esa gracia. El buen éxito de la misión de San Patricio se debe ante todo a su fe, por la que se disponía, y a cualquier sacrificio y a la inteligente organización que supo crear en esa isla, carente de ciudades y dividida en muchas tribus o clanes, dirigidos por un jefe independiente cada una. Él supo adaptarse a las condiciones sociales del lugar, formando un clero local, consagró obispos y sacerdotes y fundó monasterios y pequeñas comunidades cristianas dentro del mismo clan, sin rechazar uso ni costumbres tradicionales. Tuvo la feliz idea de que el obispo de cada región fuera al mismo tiempo el abad o superior del monasterio más importante del lugar. Así cada obispo era un fervoroso religioso y tenía la ayuda de sus monjes para enseñar la religión al pueblo. Las vocaciones que consiguió para el sacerdocio y la vida religiosa fueron muchísimas. La obra de evangelización pudo progresar rápidamente. Gracias también a San Patricio, atrajo muchos discípulos fieles, como Benigno, quien estaba destinado a sucederle. Siempre fue muy fiel a la Iglesia, y a pesar de la distancia, el santo se mantenía en contacto con Roma. En el año 444 se fundó la iglesia catedral de Armagh, hoy Armagh,
la sede principal de Irlanda, dato que está sentado en los anales del Ulster. Es probable que no haya pasado mucho tiempo antes de Armagh se convirtiera en un gran centro de educación y administración. San Patricio, en el transcurso de 30 años de apostolado, convirtió al cristianismo a toda Irlanda. El propio santo alude, más de una vez, a las multitudes, a los muchos miles que bautizó y confirmó. Ahí, dice San Patricio, donde jamás se había tenido conocimiento de Dios, allá en Irlanda, donde se adoraba a los ídolos y se cometían toda suerte de abominaciones, ¿cómo ha sido posible formar un pueblo del Señor donde las gentes pueden llamarse hijos de Dios? Ahí se ha visto que los hijos e hijas de los reyesuelos escoceses se transformen en monjes y en vírgenes de Cristo. Sin embargo, como es lógico pensar, el paganismo y el vicio no había desaparecido por completo. En las confesiones que fueron escritas hacia el fin de su vida, dice el santo: a diario estoy a la espera de una muerte violenta o de ser robado, de que me secuestren para servir como esclavo, o de cualquier otra calamidad semejante. Pero más adelante agrega: me he puesto en las manos del Dios de misericordia, del Todopoderoso Señor que gobierna toda cosa, y como dijo el profeta, deja tus cuidados con el Señor y Él proveerá la manera de aliviarlos. En esta confianza estaba, sin duda, su incansable valor y la firmeza decisión de San Patricio a lo largo de su heroica carrera, su fortaleza de no permitir a los enemigos del catolicismo que propagaran por allí sus herejías, fue una de las razones para que Irlanda se haya conservado tan católica. La obra del inalcanzable misionero dio muchos frutos con el tiempo. Lo vemos en el maravilloso florecimiento de santos irlandeses. Logró reformar las leyes civiles de Irlanda. Consiguió que la legislación fuera hecha de acuerdo con los principios católicos, lo cual ha contribuido a que esa nación se haya conservado firme en la fe por más de 15 siglos, a pesar de todas las persecuciones. Según un cronista de Britania, Nennius, San Patricio subió a una montaña a rezar y a hacer ayuno, y desde aquella colina San Patricio bendijo al pueblo de Irlanda, y el objeto que perseguía al subir a la cima era el de orar por todos y de ver el fruto de sus trabajos. Después, en edad bien avanzada, fue a recoger su recompensa y a gozar de ella eternamente. Amén. San Patricio murió y fue sepultado en el año 461 en Saúl, región de Strafford, Long, donde había edificado su primera iglesia. Me levanto hoy, por medio de la poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy, por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y de su bautismo, por medio de la fuerza de su crucifixión y de su sepulcro, por medio de la fuerza de su resurrección y ascensión, por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mar. Me levanto hoy, por medio de la fuerza del amor de querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza de la resurrección encuentra recompensa, en oraciones de patriarcas, en palabras de profetas, en prédicas de apóstoles, en inocencia de santas vírgenes, en obras de hombres de bien. Me levanto hoy por medio del poder del cielo, luz del sol, esplendor del fuego, rapidez del rayo, ligereza del viento, profundidad de los mares, estabilidad de la tierra, firmeza de la roca. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce, poder de Dios
que me sostiene, sabiduría de Dios que me guía, mirada de Dios que me vigila, oído de Dios que me escucha, palabra de Dios que habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, legiones de Dios para salvarme, de trampas del demonio, de tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee mal, lejos y cercanos, solos o en multitud. Yo invoco este día todos estos poderes entre mí y el malvado, contra despiadados poderes que se oponen a mi cuerpo y alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra encantamientos de brujos, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento corrupto de cuerpo y alma. Cristo, escúchame hoy, contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy, por medio de la poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén.